Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Socorro Apresa Salgado, quien tendremos el privilegio de escuchar su presentación titulada Principios fundamentales para una tecnología orientada al bienestar humano. Le damos una fuerte bienvenida a la doctora. Pues buenos días. Ay, mi voz es fuerte, ¿se dan cuenta? Buenos días a todos, todas y todes. Es un gusto estar aquí con ustedes y por eso agradezco la invitación tanto de la directora, la doctora Sonia Venegas, y del InfoDF con todos sus comisionados y comisionadas, que hacen posible en este caso reflexionar sobre un tema que decían que hoy es algo urgente y que además amerita definitivamente seminarios de discusión, de reflexión constante, porque es cierto que definitivamente tenemos muchos retos desde la perspectiva de la alfabetización digital en nuestro país y dadas las grandes asimetrías de la información que existen. Eso es verdad y creo que hoy realmente en el tema que yo quiero abordar desde esta perspectiva, no sé para qué ponen, eso no es necesario, si quieren mejor vemos la presentación, que ustedes sepan quién soy. Creo que lo más interesante es qué les voy a decir yo, ¿no? ¿Qué he sido? No es tan relevante en este instante, ¿no? Si podemos ejecutar la presentación. A ver, lo que me interesa en este tema que vamos a abordar, incluso cuando hablamos desde esta perspectiva de principios fundamentales para una tecnología, ¿sí?, orientada al bienestar humano, cuando me dieron ese título me pareció muy interesante. No obstante, para mí era vital también, y lo voy a hacer así, hablar más que del bienestar humano, del bien común. Eso es desde una perspectiva mucho más crítica, desde, yo diría que no tanto desde la perspectiva occidentalizada. Y eso es importante porque varios de los principios que hoy vamos a ver para resaltar el tema de la humanidad y lo que son los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí?, nos dejan claro que es necesario pasar a lo que es el bien común. Y no quedarnos solamente en los principios que hasta el momento seguramente la mayoría de todos, todas y todes ustedes conocen de la resolución, en este caso, ética para la inteligencia artificial. Yo me voy a centrar en algunos de esos principios, sin embargo, también me interesa abordar desde la perspectiva de la doctrina científica más cuestiones que tienen que ver con el bien común, ¿sí? Voy a dividir la charla que vamos a tener primero en ya les mencioné algunos aspectos, sin embargo, también creo que es importante que nosotros veamos aspectos que de una u otra forma, tanto lo que es el comisionado Bonilla, como también el ministro de la Corte, como lo que es Sara Mispalma, la comisionada también, presidenta, ¿verdad? También señaló que tienen que ver con algunas cuestiones de los riesgos de la utilización de los sistemas de inteligencia artificial. Algunos de esos planteamientos quiero mencionar en esa introducción para después ver precisamente lo que son las tecnologías al servicio de la humanidad. Y si hablamos de tecnologías al servicio de la humanidad, nos vamos a centrar en esos dos rubros que yo les había planteado, que es destacar algunos principios de esta resolución de la UNESCO y después en la doctrina científica a través de lo que vendrían siendo principios éticos para lograr precisamente ese bien común. Después quiero centrarme en un ejemplo de los desafíos éticos y que tiene que ver con cuestiones militares, que ahorita es sumamente importante y más con el tema de Gaza. Ahí vamos a ver el ejemplo de Palantir, que es un tema que para nosotros es sumamente relevante y que nos demuestra algo que nos guste o no, es así, en el sentido de que nosotros no tenemos la infraestructura. Y eso ya en sí mismo es un reto para nosotros, independientemente o simultáneamente a lo que vendría siendo la alfabetización digital. Y por último, lo que vendríamos o veríamos son algunas propuestas solamente al respecto, ¿sí?
voy a empezar a señalar algunos de los retos y creo que esa es una de las problemáticas que tiene que ver con, desde esta perspectiva, con lo que hoy los sistemas de inteligencia artificial significan para nosotros. Primero, y eso debemos tenerlo muy claro, la problemática a la que nosotros nos enfrentamos. Los sistemas de inteligencia artificial, desde esta perspectiva, no podemos dejar de lado que están llenos de estereotipos, están llenos de sesgos, ¿sí? Y que definitivamente Villar nos llega a plantear algo muy importante. Eso también implica para nosotros oportunidades. Oportunidades desde la perspectiva de lograr frenar algunas cuestiones o incidir, que ese es el planteamiento de la doctrina científica, cómo incidimos en las decisiones. Porque la situación es que los algoritmos desde esta perspectiva, y lo vamos a ver dentro de los principios, finalmente todavía hay que trabajar muchísimo en las cuestiones de transparencia, ¿sí? Y ahí está uno de los grandes retos. Como vemos también una de las cuestiones de los sistemas de inteligencia artificial, ustedes recordarán que fue un escándalo desde esta perspectiva de cómo Amazon estaba contratando, y era uno de los sesgos de género, a través de un algoritmo, a través de un sistema de inteligencia artificial, pero estaba contratando más varones. ¿Por qué? Pues porque era una prueba de los sesgos que también, en este caso, predominan en lo que son los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Otra cuestión muy importante, fallos judiciales. Acaba de resolverse, hace nada, creo que una semana, en Argentina, una situación muy importante en la cual un abogado, y eso ya lo habíamos discutido en algún momento, Agneris y yo, en la cual un abogado toma jurisprudencia, utiliza en este caso ChatGPT, busca jurisprudencia, toma la jurisprudencia, la incluye en la presentación de su amparo, y la situación aquí es que el juzgador se da cuenta que esas dos sentencias, esa jurisprudencia no existía. Eso ya había antecedentes. Me acuerdo que Agneris y yo planteábamos, ella es experta en protección internacional de derechos humanos y estuvo buscando, desde esta perspectiva conoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de pies a cabeza, empezó a revisar y le hizo algunas preguntas en algunos temas y luego dice, oye, me estaba sacando unas jurisprudencias de la Corte Interamericana que no existen, y yo ahí como loca buscando porque a ver si estaban, ¿no? Pero aquí la diferencia, y tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que son los principios éticos, aquí el abogado y los abogados, las juristas que están aquí y los que no son juristas, yo les diría, todos, todas, todes, tenemos la obligación de contrastar lo que estamos sacando de los sistemas de inteligencia artificial. Aquí el abogado debió contrastar estas jurisprudencias y ahí es donde le dice el magistrado, tú debiste, no tienes veo algunas personas que estudiaron conmigo en la especialidad de Derecho a la Información sobre la doctrina de la real malicia. Aquí le dice el juzgador, tú no tenías ninguna mala fe, sin embargo, sí, desde esta perspectiva, no tuviste una conducta ética. ¿Por qué? Porque debiste contrastar, y eso es directamente verificar lo que es la veracidad de la información. Ese es un caso muy importante y que tiene que ver con fallos judiciales. Ahora, algo que para nosotros es importante también destacar, que yo se lo estoy planteando, tenemos que ser muy claros, porque hace rato decían algo así como las máquinas, como si las máquinas fueran así algo fuera del alcance del control humano. No. A ver, los sistemas de inteligencia artificial hacen sus tareas a partir de datos con que se alimentan. Así de simple. Es qué tipo de datos estamos generando, qué tipo de datos desde esta perspectiva que sean contrarios a principios éticos, hay que de una u otra forma depurar este tipo de cuestiones. Y para eso tenemos que tener claridad de cuándo tenemos una conducta no ética. Yo tengo la posibilidad de dar ética en el segundo semestre. Y en verdad pareciera que la ética es algo así muy alejado. Y todos los días nosotros estamos resolviendo cuestiones y dilemas éticos.
todos los días, en todos los momentos. Entonces, creo que eso es sumamente importante tener claro y algo que vale la pena de una u otra forma, tener claro que definitivamente si los sistemas de inteligencia artificial se nutren desde esta perspectiva de algoritmos sesgados, pues claro que van a fomentar de una forma enorme lo que son los sesgos, la discriminación, los estereotipos, y esas son las cuestiones con las que hay que trabajar, ¿sí? Algo que aquí yo les empiezo a mencionar y que es uno de los principios torales de lo que viene siendo los sistemas de inteligencia artificial, es el tema de la transparencia. La transparencia en el funcionamiento de algoritmos, ¿sí? Y cómo han sido entrenados esos algoritmos. Necesitamos saber, yo diría que hoy más que nunca, esto nos deja claro, y más a la Facultad de Derecho y más a los y a las juristas, que ya no nos basta el marco jurídico. El derecho no es suficiente. Hoy más que nunca necesitamos la multidisciplina y la transdisciplina, y es acercarnos a cuestiones que tienen que ver con la informática necesariamente, dialogar con las otras disciplinas necesariamente. No estaría de más que tuviéramos un curso propedéutico, nosotros incluso lo hemos estado planteando, materias de informática, pero todos los juristas, sí hay cómputo, ¿no? Pero tiene que ver más con el funcionamiento de los algoritmos. Necesitamos acercarnos a este tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, algo que también mencionaba el ministro, ¿no? Él hablaba de la ciencia. La ciencia, desde esta perspectiva, y aquí estamos es uno de los puntos que también me interesa, influye en la comprensión y en la concepción que nosotros tenemos. Y los sistemas de inteligencia artificial también influyen desde esta perspectiva, ¿sí? En esa concepción o comprensión incluso del mundo de los mundos o de las cosas desde esta perspectiva. Ahora bien, y esto viene incluso en esta resolución de la UNESCO, nos deja claro otro planteamiento y un reto importante que tiene que ver con la identidad y la diversidad cultural. Esos sesgos también atraviesan la cuestión de las identidades y lo que es la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque en el siguiente aspecto que les voy a mencionar, aquí tenemos un grave problema y tiene que ver con la mayor concentración de los contenidos. A ver, es muy fácil. Antes hablábamos de concentración de medios de comunicación tradicionales. Hoy estamos hablando de concentración en las redes sociales. Hoy concentran en muy pocas manos, pero a nivel global. Ahí tenemos un grave problema. Al concentrar en muy pocas manos, ¿sí? Lo que estamos hablando es que va a haber una concentración en lo que son los contenidos. Nosotros vamos a recibir unos determinados contenidos, nada más. Es más, yo les diría, ni tan siquiera va a haber de una u otra forma, si nosotros no buscamos de formas para nutrirnos de diversidad de contenidos, es muy complicado. Y de ahí que otros ya estén hablando del famoso software libre. ¿Cómo le hacemos para generar contenidos? ¿Cómo le hacemos para directamente habilitar esta infraestructura? Pero bueno, esos son algunos de los retos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque el problema es que también la cuestión del ingreso a la cultura está en pocas manos. Ahí también tenemos otro de los grandes retos y definitivamente ello va a tener consecuencias negativas en lo que es la diversidad y lo que es pluralismo informativo, pluralismo de ideas, pluralismo de la concepción incluso del fundamento de los derechos humanos, de la dignidad humana. Dejar claro que la dignidad humana, desde esta perspectiva, debemos tener claro, hay distintas, ¿sí? Tenemos que dejar claro que hay distintas concepciones de la dignidad humana, distintas aristas de la dignidad humana, ¿sí? Y eso tiene que ver con un diálogo también, hoy más en un México como el nuestro, un diálogo entre el modelo occidental y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y ahí tenemos otra de las cuestiones que creo que es sumamente importante tomar en consideración. Comunicación e información, ya les había adelantado yo. El tema de la concentración de medios en redes sociales, ¿sí? Ahí tenemos un grave problema, ¿sí? Porque dicen, además, ellos nos dicen qué nos llega, qué no nos llega. Además está incluido cuestiones de subinformación y desinformación. Los sistemas de inteligencia artificial también nos llevan a eso. Cada vez
dotarnos más de subinformación y desinformación más que información. ¿Y cómo le hacemos con esa sobreinformación para saber cuándo estamos frente a una desinformación o una subinformación, cuando está mezclado información, desinformación y subinformación? Ahí tenemos un reto que vale la pena. Pero junto a ello también tenemos algo que se llama periodismo automatizado. Hoy también aquí hay algo muy importante, hay un suministro algorítmico de noticias, nuevamente, es decir, entrenado para buscar qué tipo de noticias, qué tipo de información se contrastó, es veraz, no es veraz. Ahí nos damos cuenta otra vez, y la moderación, algo más, de contenidos. La inteligencia artificial nos dice qué llega y qué no nos va a llegar. Está moderando también los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Un ejemplo, esto ya se los había planteado, que es el ejemplo, acaba de resolverse en Argentina el 21 de agosto de 2025, en la cual, les digo, utilizó, y yo no les estoy diciendo que no utilicen chat GPT, no les estoy diciendo que no lo hagan, pero por favor contrasten. Si les está dando tal jurisprudencia, verifiquen que realmente esa jurisprudencia existe. El caso de Argentina no existía, como les había comentado, esa jurisprudencia. Y ahí nos estamos dando cuenta y que no es algo alejado a nuestra realidad. La propia incluso, pero ahorita se los planteo, la propia Suprema Corte de Justicia acaba de sacar también la semana pasada una tesis aislada sobre sistemas de inteligencia artificial y la importancia desde esta perspectiva de que se cumpla con lo que son los principios previstos en lo que es esta resolución de la UNESCO. Estos son algunos de los problemas que podemos ver. Creo que el joven está leyendo y no me está escuchando. A ver, vamos a pasar ahorita a otra de las cuestiones. Estos son algunos de los problemas que me interesaba que nosotros nos diéramos cuenta. Ustedes lo tienen claro, seguramente, no les estoy diciendo nada nuevo, nada novedoso. Algunos de los principios que a mí me interesa que nos centremos, dadas estas problemáticas que yo les he mencionado en esta introducción y que tienen que ver con esta resolución de la UNESCO, uno de los primeros, y que seguramente la mayoría que está aquí, que yo diría los que son juristas, lo tienen claro. ¿Por qué? Pues con la colisión de derechos siempre vieron el principio de proporcionalidad como un eje toral. Igual aquí. Dentro de lo que viene siendo los sistemas de inteligencia artificial, tenemos el principio de proporcionalidad. Y ahí solo me quiero centrar en dos cuestiones sobre este principio de proporcionalidad. Ustedes recuerdan que nos enseñaban y nos dejaban muy claro, tenemos que buscar la medida que menos daña. Y si es la única solución que existe al respecto, ¿no? Más o menos así nos decían cuando nos hablaban sobre el principio de proporcionalidad. Aquí lo que se plantea en esta resolución es, uno, si vamos a hablar si vamos a decidir sobre utilizar o no sistemas de inteligencia artificial y cuál va a ser la elección del método de lo que son los sistemas de inteligencia, tenemos como mínimo que realizar dos pasos. Primero, el método de inteligencia elegido primero debe ser el adecuado y debe de ser, desde esta perspectiva, proporcional para lograr un objetivo legítimo. Yo diría, siempre cuando hablamos de un objetivo legítimo tiene que ver con el aseguramiento de los derechos humanos. El aseguramiento siempre habrá un enfoque de derechos humanos, un enfoque de interculturalidad, un enfoque de género, ¿sí? Un enfoque de las infancias, siempre es necesario a la hora de verificar que sea desde esta perspectiva proporcional. El método de la inteligencia artificial elegido nunca es contundente, nunca podrá desde esta perspectiva vulnerar los derechos humanos, y aquí dice, y la dignidad humana. Me parece que en principio dice, pero ¿por qué si dice derechos humanos? ¿Por qué vuelven a incidir en dignidad humana? Si el fundamento filosófico de los derechos humanos es la dignidad humana, no está de más dejar claro. Y más en sistemas de inteligencia artificial, el tema de la dignidad humana. ¿Sí? De ninguna manera y en particular nunca puede constituir violaciones de derechos humanos. Pero vamos a ver, el ejemplo que yo les traigo es toda la prueba de la utilización de sistemas de inteligencia artificial vulnerando derechos humanos.
llevando a conductas genocidas, en la que la mayoría de nosotros, como estás lejitos, nos vamos de lejos, nos vamos de lado, ¿sí? Pero esa es una cuestión que para nosotros es muy importante. Segundo principio, equidad y no discriminación. Y yo les planteaba en la introducción, nos queda claro que definitivamente las cuestiones de los sistemas de inteligencia artificial tienen sesgos, ¿sí? Y aquí el planteamiento es que debemos luchar contra toda discriminación. Y a su vez también dejar claro que las tecnologías tienen que estar disponibles para todos, todas y todes, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades específicas. Yo les diría, imaginen, sistemas de inteligencia artificial hoy se están generando por la Universidad de Stanford, está contribuyendo principalmente a generar contenidos desde los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque definitivamente las necesidades de una comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca no es la misma que las necesidades que tiene, por ejemplo, el Info Ciudad de México, que llevan un rato trabajando con cuestiones de sistemas de inteligencia artificial. Bueno, no sé si trabajando, pero sí capacitándose, sensibilizándose en torno a ello, ¿no? Alguien se sonrió allá, no sé qué significó eso, luego me dice. Algo que también es importante, tiene que ver de acuerdo a lo que son los diferentes grupos de edad, sistemas culturales, cuestiones lingüísticas y también cuestiones de discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también esto tiene que ver con una situación que parece quizás alejada, pero no es lo mismo definitivamente dar una clase cuando yo tengo estudiantes, en este caso con discapacidad visual o auditiva. Materiales que yo tengo que preparar y también es importante tomar en cuenta. Aquí lo que nos importa es definitivamente asegurar este principio de equidad y no discriminación. Otro de ellos es derecho a la intimidad y protección de datos personales. Ese ustedes, bueno, aunque no sean del Info, desde las distintas áreas en que trabajen, definitivamente tenemos claro, hoy son ejes torales de ahora sí que de nuestra vida diaria, lo que son estos dos derechos humanos. El derecho, si no le quieren denominar intimidad, no voy a entrar a la distinción entre intimidad y vida privada, lo voy a dejar así. Intimidad y protección de datos personales, dos derechos humanos. Dos derechos humanos que tienen, en este caso, están íntimamente imbrincados con lo que es el tema de la utilización de los sistemas de inteligencia artificial. Aquí lo que nos importa es que los datos para los sistemas de inteligencia artificial, siempre que se recopilen, se utilicen, o se compartan, o se archivan, o se supriman, debe de ser de acuerdo a los distintos tratados internacionales y también al marco normativo interno. Aunque ahora yo tengo muchas preocupaciones, ¿sí? Con respecto al tema de protección de datos personales, ¿no? Y también al derecho a la vida privada. Algo que es importante, debe de llevarse a cabo una evaluación. Cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial, debe de llevarse una evaluación del impacto de esos sistemas a la vida privada. Y a su vez, que incluyan también consideraciones sociales y éticas. Yo no estoy muy de acuerdo, pero no me voy a dedicar a eso, seguramente se expondrá más adelante, con la CUR. No. Ni posicionamiento rotundo, no. Y tiene que ver con la proporcionalidad. Así de simple, ¿sí? Y además, pues por muchas cuestiones en las que yo diría, ¿cuál es la seguridad que tenemos todas y todes? Cuando nos han demostrado que hay un mecanismo de seguridad que no implique definitivamente algo como pasó con el INE. Imaginen, pero esto son cuestiones biométricas. Yo, y en verdad, soy... mis amigos, algunos de ellos expertos en protección de datos personales, algunos están de acuerdo conmigo, otros no. No hay un punto unívoco aquí, una respuesta unívoca, pero ahí tiene que ver es hasta qué grado, de una u otra forma, este empleo innovador del enfoque de la privacidad, ¿sí?, puede colocarnos en una situación de mayor vulnerabilidad. Tiene que ser proporcional, ¿sí?
Siguiente, y que ese también es uno de los principios más relevantes, se los mencioné en la introducción, transparencia. Lo que es transparencia y explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, eso es previo. No nos pueden hablar, ¿ya está un sistema de inteligencia artificial instrumentado? No, tú no pudiste adoptar un sistema de inteligencia artificial sin antes decirme, ¿sí?, directamente si va a garantizar el respeto, protección y promoción de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos dejado claro, el eje toral de todo este tipo de cuestiones, si estamos hablando del bien común, es el aseguramiento de los derechos humanos, la humanidad, por encima de los intereses mercantiles o de poder, si quieren verlo, ¿sí? Y a su vez, desde esta perspectiva, pues necesitamos o debemos tener claro que si los sistemas de inteligencia artificial son más transparentes, también lograremos sociedades, que es uno de los planteamientos que se hace en esta resolución, tendremos sociedades mucho más pacíficas, tendremos sociedades justas y democráticas y además inclusivas. Si tú dejas claro cuáles son los sesgos que hay en los sistemas de inteligencia artificial, podemos saber exactamente por qué nos está planteando esa respuesta. Si no sabemos quién está detrás, es muy complejo, ¿sí? Y si no se cumplen con este tipo de cuestiones éticas, ya de por sí no controlamos el capital, la infraestructura. Pues por lo menos que nos digan, ¿no? Como mínimo. Es el mínimo que tenemos como para poder reaccionar frente a quien controla los sistemas de inteligencia artificial y la infraestructura. A su vez, también vale la pena mencionar en transparencia algo que para nosotros es muy importante desde esta perspectiva, es que nosotros aprendamos o nos demos cuenta cómo se implementa cada etapa de los sistemas de inteligencia artificial en función al contexto y la sensibilidad del sistema también. Junto con ello, desde esta perspectiva, también nos puede proporcionar información sobre cuestiones de predicción, también de decisiones específicas y lo más importante, si hay garantías. Si tenemos garantías, es decir, medidas de seguridad, que son mis dudas con la curva biométrica, desde mi perspectiva. En los casos de amenazas graves, los datos biométricos, claro que me parece que son cuestiones de amenazas graves a los derechos humanos. Así de simple, ¿sí? Y desde derecho a la salud, del Estado de Derecho, cuestiones democráticas, en todas las cuestiones, ¿sí? Algo que es el punto central de todo esto. Cuando hablábamos también, yo les decía, hablaban de las máquinas así como alejados de… No. Y el punto que siempre en toda la normativa que hasta el momento se ha regulado a nivel internacional, ¿sí?, yo prefiero centrarme un poquito más en Brasil, en lo que está haciendo en cuestiones en sistemas de inteligencia artificial y por su respuesta también, ¿no? En su momento también, y donde se requieren respuestas regionales además, hoy en estos temas de sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? No podemos dejar de lado, desde esta perspectiva, es el principio de la supervisión humana. Allí sí que todos se han puesto de acuerdo. Los sistemas de inteligencia artificial requieren una supervisión, ¿sí? Nunca, de ninguna manera, ese es uno de los planteamientos, un sistema de inteligencia, ¿sí?, puede reemplazar la responsabilidad final de los seres humanos, ¿sí?, y la obligación de rendir cuenta, y más con respecto a lo que después vamos a ver en el ejemplo, cuando tiene que ver con la vida o muerte de las personas. Los sistemas de inteligencia artificial que se están generando tienen que ver con la vida y muerte, en materia militar. ¿Podemos seguir? Aquí tenemos uno de los puntos que creo que este seminario de discusión, ¿sí?, trae, y tiene que ver con la sensibilización y la educación.
porque pareciera, yo sé que en verdad yo me doy cuenta, mi hijo tiene una cercanía a cuestiones de sistemas que yo no. Él te lleva robótica y tiene 5 años. Y yo, uy, apenas yo estoy aprendiendo algunas cuestiones, pero también son los estudiantes quienes hacen este tipo de cuestiones. Es decir, hoy un reto que tiene que ver con la educación es cómo unimos, por ejemplo, las nuevas generaciones con el maestro de civil, que es ahora sí que el maestro, ¿no? Con M de fortaleza. Dicen, no, ¿cómo de fortaleza? No, que son realmente un ícono dentro del ámbito jurídico. Y se puede, ¿por qué? Pues porque definitivamente las nociones teóricas, ¿sí?, del derecho civil son el eje toral de muchísimos de los aspectos de sistemas de inteligencia artificial o de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, es generar puentes entre las nuevas generaciones y esos académicos que son la punta de lanza en las distintas disciplinas jurídicas, pero yo no diría solo disciplinas jurídicas, los ingenieros. Hoy hay licenciaturas en ingenierías de inteligencia artificial, ya. ¿Sí? Y yo, wow, o sea, en verdad, y también este es un sobrino mío que está trabajando y ahí pues yo me le pego pues para que me explique un poquito más, porque es ingeniero, sobre este tipo de cuestiones, cómo están funcionando, ¿no? Aquí es algo muy importante para nosotros, desde qué momento logramos esa capacitación, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo esa capacitación? ¿Cómo de una u otra forma frenamos los sesgos también, pero también las asimetrías de la información? ¿Cómo se puede capacitar a personas que directamente no tienen ni una computadora? Porque esa es la realidad de nuestro país. O que definitivamente, ustedes recuerden que eso pasó en COVID. En el COVID fue un problema, ¿no? ¿Cómo podían tomar los estudiantes sus clases si no tenían una computadora? Muchos padres se esforzaban y pues compraban un celular, ¿no? Pero para muchísimos es un problema. Hasta ahí dejaría estos principios de la resolución de la UNESCO y paso a esta segunda parte, que esto es de la doctrina científica, que era lo que yo les decía. Lo que necesitamos hablar también es cómo generamos una tecnología para el bien común. Ese es un reto. ¿Cómo generamos precisamente una tecnología abierta y libre? Hoy hay muchísimas personas que están trabajando con software libre. ¿Por qué? Pues porque definitivamente tenemos que tener claro, la creación del conocimiento es algo colectivo. Es colectivo y debe de ser abierto y debe ser libre, ¿no? Yo tengo amigos que no publican en ninguna editorial. Todos sus libros los publican en ámbitos abiertos para que todos, todas y todes puedan acceder a ellos, empezando por ello. No están de acuerdo en publicar en ninguna editorial, porque van en esta línea, ¿sí?, de dejar claro que el conocimiento es colectivo y por lo tanto es libre, ¿sí? A su vez también hay algo que es muy importante, ¿sí?, de una u otra forma, cómo todas las personas pueden tener acceso al conocimiento, cómo logramos que tengan acceso a lo que son los datos, a las publicaciones, ¿sí? Este es un trabajo que hizo Reina Rosso, ¿sí?, y que me parece que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué digo que es importante tecnología abierta y libre? Con el ejemplo que yo les había dicho. Aquí está. Hoy yo diría que ni existe la oportunidad de apertura y de autonomía cuando el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial dependen de la infraestructura y el equipo, ¿sí?, que solo puede permitir los agentes que controlan el mercado. Así de simple. Ellos, aquí está, la nueva computadora. La nueva computadora vale, en este caso, un costo de $400 millones. Es que esa es la realidad a la que estamos. ¿Cómo logramos definitivamente una tecnología abierta y libre? Eso es posicionamiento también de la doctrina científica. A su vez también tenemos, ¿sí?, un importante reto. ¿Cómo logramos la autogestión? ¿Sí? Del Villar nos dice, la práctica de esta ciencia debe pensarse desde la autogestión
como un modo para realizar y potencializar la transformación social de las comunidades. Es decir, no está diciendo que los sistemas de inteligencia artificial tienen muchísimos retos, hay muchísimas problemáticas, pero también pueden ser utilizados precisamente para autogestionarnos. ¿Cómo logramos desde esta perspectiva esa independencia y esa autonomía en la investigación, en la creación, sí, que es fundamental para lo que vendría siendo el desarrollo, el fortalecimiento y la apropiación? ¿Cómo le hacemos para ello? Yo les diría ahorita, ese es un comentario, eso es personal, ese no es del billar. Me parece que no existe la posibilidad real de autogestión cuando el contexto de la economía capitalista financiarizada, ¿sí?, los desarrollos quedan subordinados a una lógica mercantil, ¿sí?, lo que incluye la apropiación por un complejo militar tecnoindustrial desde esta perspectiva de la anglósfera. Eso es nuestra realidad, ¿sí? Ahora bien, también tenemos que tomar en consideración un elemento, y es cómo logramos una comunicación alternativa, cómo logramos esta sistematización alternativa. Aquí, algo importante es cómo logramos que esta ciencia y esta tecnología sean comunitarias, ¿sí? Y cómo para estas tecnologías comunitarias se necesitan generar definitivamente nuevos cambios que tienen que ver con alternativas para la comunicación de resultados, ¿sí? Reflexiones y límites. Estos medios alternativos buscan de una u otra forma, algo muy importante, un diálogo de saberes. ¿Cómo logramos ese diálogo de saberes? ¿Sí? Y de prácticas. Buscamos también una comunicación alternativa. Y eso no significa solamente los medios. Si queremos una comunicación alternativa, ¿sí?, sino cómo queremos comunicar esa ciencia, el tono en la que pretendemos comunicar esa ciencia. La tarea no se realiza a través de algo que siempre nos han acostumbrado, a cuestiones de expresiones de autoridad, de jerarquías, no de cuestiones horizontales. También los sistemas de inteligencia artificial tienen que ir a esa tecnología del bien común, horizontales, no autoritarias, no jerárquicas. Ya sé que van a decir, ¿usted sabe dónde está usted? ¿Sí? ¿Sabe que tiene claridad que está hablando de cuestiones que de una u otra forma, donde se ha interiorizado las cuestiones de autoridad, sino cómo logramos ese diálogo? ¿Cómo logramos esa interacción? ¿Cómo involucramos, sí, desde esta perspectiva, estrategias para la apropiación social, sí, de descubrimientos y de dispositivos? ¿Cómo lo logramos? A ver, yo les diría, la vacuna. ¿Qué pasó con la vacuna de COVID? Mucha gente murió. ¿No debía de ser una cuestión desde esta perspectiva de la tecnología para el bien común? Donde definitivamente lo que estábamos ahí nos dejaba claro es lo que un filósofo nos dijo en la pandemia y que hoy también tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial. Somos prescindibles, así de simple. Dejó claro la pandemia y este tipo de cuestiones que la mayoría somos prescindibles y no pasa nada frente a este tipo de situaciones. Ahí lo que le estoy planteando desde esta perspectiva es que definitivamente los desarrollos sobre inteligencia artificial, así como los sectores en los que está siendo usada con fines de control social. Tenemos que tener claridad que muchísimos de los sistemas de inteligencia artificial está siendo utilizada con fines de control social, ¿sí? Se comunican de forma abrumadoramente opaca. No hay transparencia que planteamos sobre la resolución desde esta perspectiva de la UNESCO. ¿Dónde está la transparencia? Hay una opacidad desde esta perspectiva, ¿sí?, que imposibilita prácticamente una participación por parte de nosotros de manera innovadora, ¿sí? Innovadora en su construcción y logrando lo que del billar pretende, lo que propone, una apropiación o una reapropiación colectiva.
¿Cómo logramos esa reapropiación colectiva? ¿Sí? A su vez, estas reflexiones que hemos hecho en torno precisamente a los principios que llevan a ese bien común, a una tecnología para el bien común, aquí está el ejemplo. El ejemplo que yo les decía, que es una muestra de los desafíos éticos, claramente. Es el caso de las formas de guerra actual y la inteligencia artificial. Aquí tenemos participación de Palantir, con fuerzas de defensas israelíes, implicaciones éticas que hay. Y que yo se los mencionaba. Su proyecto consistía simplemente en vender lo que era la plataforma de Palantir de inteligencia artificial, ¿sí? Con cantidades de informes de inteligencia clasificados para tomar decisiones de vida o muerte. Y yo les decía, un principio ético. No puede haber sistemas de inteligencia artificial o implementarlas que tienen que ver con la vida o la muerte. Y aquí estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial que directamente tenía que ver con decisiones de vida o muerte. El propio director de Palantir, Karp, admitió en algún momento, hizo una reflexión, lo hizo en voz alta y dijo, si yo estuviera en una universidad, sería yo el primero que protestaría contra mí, el que está generando el sistema de inteligencia artificial. Él hacía esa reflexión. Sí, claro, que si yo estuviera en la universidad, ¿no? O sea, aquí la universidad tiene la creatividad, la posibilidad de transformar, pero después habría que ver, ustedes muchos, algunos son funcionarios, es cómo transformamos desde sus áreas de trabajo también. ¿Cómo logramos ese diálogo, ¿no? Recientemente, varios incluso empleados de Palantir renunciaron. Renunciaron precisamente porque definitivamente estamos hablando de violación de derechos humanos de palestinos, ¿sí? Y ellos dejaron claro que ellos eran cómplices de crímenes de guerra, ¿sí? A su vez, también aquí algo que nos debe alarmar. Estos son los proyectos, los recientes proyectos de Palantir. Allá va. Palantir se encuentra actualmente desarrollando sistemas de selección de objetivos de inteligencia artificial, aún más potentes que el que ya tenían. Se llama Titán. Y es una estación terrestre, ¿sí? De inteligencia, vigilancia y reconocimiento de próxima generación potenciada, sí, con inteligencia artificial, pero también con aprendizaje automático para procesar datos recibidos de capas espaciales con gran altitud aérea y terrestre. Aunque no fue diseñado desde esta perspectiva para un uso por parte del Ejército de Estados Unidos, aquí la pregunta que se hace Catherine es brutal. Es ¿cómo se puede saber con precisión y exactitud cómo va a funcionar este sistema de inteligencia artificial a menos que ya haya sido entrenado y probado con personas reales? Y eso nos lleva a una cuestión importante: la matanza indiscriminada de Israel en Gaza. Esta ofrece un ejemplo perfecto de por qué es hora de comenzar también a aplicar regulación mucho más estricta en la exportación de sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Como los desarrollados por Palantir, sistemas que, como sugirió el propio Carr, que es el director, ¿sí?, son el equivalente digital de una arma de destrucción masiva, ¿sí? Como apunta desde esta perspectiva, uno de los planteamientos es que el laboratorio de Palestina es lucrativo. No solo gracias a todo el combate al combate estrechamente que monitorea, disponible para las pruebas, sino también porque Israel puede hacer cosas que otros países no pueden. Esa es la crítica que se está haciendo.
una violencia genocida en Gaza y aún así recibir apoyo de Occidente. Lo sigue recibiendo. Aquí está el núcleo, y este es un comentario también personal, no del autor, es una prueba de la perversidad de este entramado geopolítico. Los sistemas de inteligencias artificiales tienen que ver con cuestiones o entramados geopolíticos. Es lucrativo mantener el genocidio en Gaza, ya que proporciona a las potencias mundiales un campo para el entrenamiento de lo que son las inteligencias artificiales militares. Esa es una de las cuestiones que yo les plantearía. Frente a eso, y ya me quedan poquitos minutos, propuestas. Estas propuestas solo son algunas cuestiones, ¿sí? Puede ser que algunas cuestiones de las que yo les he planteado normalmente dirían, uy, ya las sabíamos, pero es mejor hablarlas con la contundencia y la claridad que hay que hacerlo. En un espacio abierto y plural como es una universidad, como es la Facultad de Derecho, ¿sí? Aquí las propuestas van en torno a los dos rubros primeros de la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles y van en la línea de principalmente cómo frenamos la violación de dos derechos que tienen que ver los datos personales y la vida privada. Necesariamente desarrollar estándares internacionales para auditar y eliminar sesgos en algoritmos y conjunto de datos. Modernizar la legislación que existe respecto a la privacidad y protección de datos a nivel estatal y a nivel internacional. Promover y regular la responsabilidad de las entidades que crean y usan algoritmos y conjunto de datos. Siguiente propuesta, desarrollar y promover lo que viene siendo la alfabetización, ¿sí?, tecnológica y la educación sobre privacidad en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Urge este tipo de medidas. Propuesta en materia de tecnologías de vigilancia también. Estas diapositivas se las voy a dejar, así que ni se preocupen por ello, y les voy a subir más material, ¿sí? Porque no me dio tiempo. Varias de las cuestiones que estamos viendo, les subiré, están en inglés varios de los artículos, pero se los subo, ¿va? Propuestas en materia de tecnologías, necesidad de un marco legal robusto, definitivamente. Respetuoso de los derechos humanos, como yo ya les había planteado. Desarrollo de estándares sobre tecnologías de la vigilancia y su impacto en la libertad de expresión y el derecho a la información. Recuerden, ahí también hay un grave problema, ¿sí? No hay un punto unívoco y las tecnologías, Pegasus, por ejemplo, de la vigilancia tuvieron que ver muchísimo directamente, recuerdan a Carmen Aristegui, que fue uno de los objetivos de Pegasus, y con ello los peligros que tienen que ver la situación de la vigilancia en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Notificación también de personas y algo que también ya hemos reiterado varias veces, la implementación de medidas de transparencia. Estas es una propuesta más que nada del Villar, que es la persona que yo les habría planteado de los principios para el bien común. Las propuestas van a usar un conjunto de datos diversos y representativos. ¿Para qué? Para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial, pero no precisamente con sesgos, que es lo que actualmente tenemos como problema. ¿Cómo le hacemos para meter datos significativos y representativos? Mejorar también, eso es muy importante y creo que esa ha sido una cuestión reiterativa, que son la transparencia de los algoritmos, garantizar también la diversidad e inclusión de los equipos de investigación en lo que es la inteligencia artificial para evitar puntos ciegos. Eso es sumamente importante y no olvidar lo que son definitivamente lo que hoy aquí nos reúne, que tiene que ver con los marcos éticos para los sistemas de inteligencia artificial y, por último, algo que también hay muchísima investigación en torno a ello, tiene que ver
con políticas de género en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Hay investigadores que están trabajando precisamente dentro de lo que es la perspectiva de género, dado todos los sesgos que hay en sistemas de inteligencia artificial. Y pues bueno, yo solamente les diría que esto solo son unas reflexiones si es que no queremos terminar en ese terrible mundo feliz, en que grande es la verdad, pero más el silencio sobre la verdad. Pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay. Muy bien, vamos a aperturar, por favor, 2 preguntas si tienen para formularle a la ponente, por favor. ¿Nos proporcionan un micrófono aquí abajo? Por favor. Si no, aquí le doy el mío. Yo creo que es acá. Bueno, este aquí. Ahí, por favor. Gracias. Gracias. Hola, doctora. Pues como siempre, un gusto escucharle. Pues en mi caso tengo duda. ¿Qué opinión tiene usted respecto del uso de inteligencia artificial para la videovigilancia con miras a la seguridad de las personas civiles? Siempre me meten en problemas, ¿se dan cuenta? No, yo no estoy de acuerdo. No, a ver, de por sí ya no estaba de acuerdo con la videovigilancia. A ver, no es un planteamiento mío, la verdad, yo recuerdo que hace más de 15 años en Alemania se planteaba algo similar y el planteamiento es directamente lo que se hacía con este sistema de vigilancia era captar en una zona que se consideraba una colonia con altos índices de delincuencia, se tomaba el rostro del conductor, las placas del vehículo, ¿sí? Y lo que planteó directamente en Alemania, lo que se resolvió es, no, eso vulnera el derecho a la privacidad, aún en esos espacios, ¿sí? Y además, pues no todas las personas que viven en ese espacio son personas que han delinquido, ¿sí? Y el planteamiento es no. No, porque yo les diría, no solamente me quiero basar en esa resolución, yo diría proporcionalidad. Es la única medida de verdad que tenemos para lograr frenar la inseguridad que hay en nuestro país. ¿Es la menos riesgosa para los derechos humanos? Desde mi perspectiva, no. ¿Por qué utilizar sistemas de inteligencia artificial que no están cumpliendo con el principio de proporcionalidad? ¿No? Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Adelante, por favor. Hola, bueno, yo tengo una duda relacionado con el tema de la alfabetización. Bueno, como sabe, yo me concentré en ese tema en el área de la especialidad y yo tengo aquí una duda que creo que nunca la pudimos tocar pues directamente, que es relacionado a la creación y a la implementación de políticas públicas encaminadas en ese sentido, porque pues si bien es cierto, hay como bastante intención de repente por parte del gobierno, de repente no hay ese seguimiento que se debería de dar hacia estos temas tan importantes. Y quiero saber qué tipo de política pública cree que pudiera funcionar en este sentido. Uy, primero necesitamos, como yo diría, que tener claro que la política pública tiene que saber a qué sector va aplicado. No podemos seguir pensando en una política pública general para todos, todas y todes. No, el país es muy diverso. La política tiene que estar enfocada a los distintos sectores y las características de esa política es de acuerdo al contexto. Es decir, ese es un requisito. Tiene que ser una política pública contextual,
de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. ¿Cómo voy a implementar una política, imagínense, de alfabetización? Aquí sí, ¿va? Varios de ustedes y varias de ustedes tienen nociones de esto. Sin embargo, imaginemos que dentro de esta aula tengo 5 alumnos, 5 estudiantes o 5 funcionarios que solo me hablan MEPA. O algunos de ustedes celtal. Pero no solo eso, siendo celtales, siendo soxiles o siendo mayas, no tienen internet. Otra vez, tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿sí? Es el contexto en el que nos encontramos. Necesitamos primero un diagnóstico hacia qué población vamos a destinar y cada una de las políticas de acuerdo al área que se va a destinar, al grupo que se va a las características del grupo al que se va a enfocar esta política. Esa es la única forma. Si seguimos planteando políticas que directamente no tengan un diagnóstico, es muy complejo. Es muy complejo pues, porque no tendremos resultados nada halagüeños. Y habría que preguntarse si es un error o tiene toda una intención. Habría que verlo. Muchas gracias, doctora. Démosle, por favor, un fuerte aplauso nuevamente a la doctora Socorro. Muchas gracias.